Segunda de Samuel 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por ese mover que tú tienes para con nosotros en esta casa. Señor, no somos merecedores de que tú nos visites, pero podemos sentir tu presencia en este lugar. Podemos sentir nuestro cuerpo que se estremece ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tus visitaciones que tú nos haces. Gracias por habitar aquí en medio de la alabanza de tu pueblo. Te damos gracias, te pedimos que abras nuestro corazón, que nos permitas recibir esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón y que esta semilla cobre vida y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias. Se pueden sentar. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Así comienza este versículo. ¿Qué mucho sucede en nuestra vida entre un evento a otro? Podemos decir sencillamente una historia, pero solamente tú sabes qué sucedía en tu vida en ese tiempo. Me recuerda de esas ocasiones que contamos una historia y decimos, ¿verdad? Yo me familiarizo con eso. En el año que murió mi hija, que nació mi hija de en medio, falleció mi mamá. Entonces es un evento muy feliz en tu vida que vas a celebrar cada año, pero que viene adjunto de una tragedia que viviste en tu vida. A veces podemos decir, en el año que nació mi hijo, conocí yo al Señor. Ese es el tiempo que yo vine a los pies de Cristo. Pero también hay tiempos tristes en los que hablamos de un evento de nuestra vida y tenemos que recordar algo más triste que vino con ello. Quizás decimos, en el año que compré mi casa, deportaron a mi marido. Porque la vida sucede así. La vida pasa eventos en medio de eventos y esta historia nos está hablando de una victoria que tuvo Israel. Habían derribado a los amonitas, pero en medio de esa victoria nos dice, pero David no salió a la guerra. Y de ahí prosigue a contarnos qué sucede cuando un varón no sale a la guerra. ¿Quiénes eran los amonitas? Este era un pueblo que vivía al noreste del Mar Muerto, en la región de Rabá, y ellos peleaban muy a menudo con los israelitas. ¿Y sabes por qué peleaban? Por la posesión o la tierra más fértil. Peleaban por Galat, porque era el lugar de fertilidad. ¿Qué cosa fue tanto su guerra que Dios hizo un decreto en contra de los amonitas? ¿Y por qué eso es significativo? Porque venían de la descendencia de Lot. Y Lot era sobrino de Abraham. Y pensaras que por ser familia entrarían a la tierra prometida. Mas sin embargo, por su comportamiento, porque ellos le hacían guerra a Israel, el Señor dio un decreto que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Dice, aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo, y en él se halló escrito que ningún amonita ni moabita entraría jamás en la asamblea de Dios, por cuanto no habían recibido con pan a los hijos de Israel y agua,
sino que contrató a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Los amonitas vivían peleando con Israel por una tierra que ellos sabían que Dios les había dado. Y el espíritu amonita opera precisamente de la misma manera en nuestra vida, porque acecha el área de tu fertilidad, acecha las áreas en las que eres más fructífero. El pecado de ellos se puede decir que fue la codicia y la avaricia. El pecado de los amonitas fue la codicia y la avaricia. Y escucha por qué es tan importante entender quiénes eran los amonitas. Porque en el tiempo que David no fue a la guerra, estaban peleando contra los amonitas. David debía haber salido a la guerra, porque era tiempo de pelear. Era tiempo de derribar a esos ejércitos contrarios. Verás, el enemigo no pelea lo que no le sirve. El enemigo quiere tu terreno fértil. Quiere lo más productivo de tu vida. Quiere lo que más valoras y lo que más te sirve. Nadie ataca algo que nadie más quiere. Hay un motivo por el cual tú has luchado tanto. Hay un motivo por el cual has recibido tantos ataques. Hay un motivo por el cual el enemigo ve tu potencial. Porque así como los amonitas podían ver que la tierra de Galaad era fértil, que era de bendición, y ellos hicieron guerra constantemente con esos terrenos. Y en el reinado de David comete muchos errores, como todos los seres humanos. Pero hubo uno que fue muy notorio y que se puede decir que de alguna forma determinó su reinado. Y fue que cuando había guerra, que en el año que salían los reyes a pelear, David tomó la decisión de quedarse en su casa. ¿Por qué es eso tan significativo? Nos dice Salmos 78:9 que los hijos de Efraín eran arqueros armados y que ellos le volvieron las espaldas a Dios en la batalla. Para Dios, que un varón que puede pelear decida no hacerlo es darle la espalda. Jesús nos lo dice de otra manera en su palabra. Dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge desparrama. De alguna manera nos habla de que no hay un punto neutral que yo diga: no me voy a hacer de este lado, ni me voy a hacer de este lado, me voy a quedar en medio. Y nos muestra la palabra que para Dios el poder pelear y no hacerlo es desparramar, es darle la espalda. Porque había una guerra en ese tiempo y se suponía que los varones de guerra salieran a pelear. Pero muchas veces esa es la condición espiritual de nosotros como seres humanos. Nos encontramos en una guerra, nos encontramos en una batalla, conocemos cuáles son la armadura del cristiano, sabemos cómo yo debo salir a la batalla, pero decido no pelear. Mandamos al pueblo: ora por mí, Jonathan. Ora por mí, Iris.
Mandamos al pueblo a pelear mientras nosotros nos quedamos en la casa mirando por el balcón. ¿Por qué la palabra nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo? ¿Por qué Dios, si es una iglesia, si somos civiles, usa un término militar? ¿Por qué nos dice, tienes que vestirte de tu armadura? Tienes que estar preparado, tienes que estar apercibido. Porque Él sabe que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de las tinieblas. Y este es el Nuevo Testamento. Porque a veces decimos, las guerras fueron en el Antiguo Testamento. Pero el Señor nos muestra por su palabra que tú no vas a ver una guerra como la vio David en ese tiempo. Pero que de todas maneras tienes que estar vestido, tienes que estar apercibido y mejor aún tienes que estar dispuesto a salir a pelear por tu familia si hay una guerra en tu casa, si hay un problema en tu casa. Debería de preocuparnos cuando nos encontramos en un problema y queremos estar en el balcón tomando limonada. Cuando mandamos a todo el mundo a orar, como hacía David, al mandarlos a todos a la guerra. Todos se van a pelear y me quedo en la casa a descansar. Su palabra nos apercibe de que estamos en tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque nos dice, toma pues la armadura de Dios con la que vas a poder resistir el día malo. O sea que el día malo es el día de la batalla y que todos lo vamos a vivir. Habiendo acabado esto, estar pues firmes. Firmes. Acabando esta batalla, nos dice Dios, no te quites la armadura, no te descuides, quédate firme, porque no sabes en qué otro momento tienes que volver a salir a pelear. ¿Por qué Dios nos habla como si fuésemos soldados? ¿Por qué usa ese vocabulario militar? Porque vivimos en una guerra espiritual. Israel estaba peleando contra los amonitas que representaban el espíritu de codicia y de avaricia. Pero una decisión de David de no salir a la guerra iba a cambiar el rumbo de su vida. David pensó que no salir a combatir ese espíritu no lo iba a tener que pelear. Pero sabes, la palabra nos dice que el espíritu vino a él. Él no quiso salir a la guerra, no quiso ponerse su armadura, no quiso salir a pelear con sus hombres. Pero la palabra nos dice que mirando él hacia Israel, vio a una mujer bañarse y la codició. La codició. Y no solo la codició, sino que preguntó quién era. Y a David se le informó que era la esposa de uno de sus soldados. No era que no sabía quién era. Dice la palabra que se acostó con ella y la despachó y la mandó a su casa pensando que no iba a pasar nada. Pero la mujer se embarazó. Y después de que David supo que la embarazó, entonces había que arreglar un problema.
Y a David se le ocurre mandar llamar al soldado de la guerra, para que viniera a acostarse con su esposa, para hacerle creer que era el hijo de él. Pero David se encuentra que este hombre era íntegro, era recto. Y que él se dice, ¿cómo voy a ir yo a acostarme con mi esposa mientras mis soldados están en la batalla? Poco sabía él que su rey, su líder, sí se había acostado con la esposa de él mientras él estaba en la batalla. Indirectamente, pero bien directo, Dios nos habla. Dios nos habla. Dice la palabra que cuando David ve que este hombre se niega a cooperar con su plan, solo quedaba una cosa: matarlo, acabar con su vida. Porque el espíritu amonita ataca los terrenos fértiles. Y el espíritu amonita es el enemigo de las almas, que sabía que David era un rey fuerte, que sabía que iba a tener un trono firme, que Dios iba a usarlo para hacer grandes cosas. Y el plan de él era derribarlo, derribar su autoestima, atacar su integridad, atacar sus valores, su moral. Busca terreno fértil. Poco sabía David que él no salir a pelear causaría que ese espíritu viniera a buscarlo a su casa. Había llegado ese espíritu al palacio, pero también entró a su alcoba y penetró su corazón sin que él se diera cuenta. Porque a veces, evitando una batalla, nos traemos otra encima. El ser pasivo no es la solución. Dice la palabra que fue atraído y seducido. Y cuando somos atraídos y seducidos, entonces la concupiscencia llega a nuestra vida. Nuestro propio deseo. Y después de que había concebido, dio a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, dio a luz muerte. David había ya concebido el pecado. Había dado a luz muerte, y literal, muerte. Y ahora tenía que tapar su pecado. Entonces escribe una carta a un mensajero y le dice: llévaselo al general. Y la carta decía: pon a Urías al frente de la batalla y déjenlo solo. ¡Qué orden! ¡Qué orden de un general! De pedir que una vez que lo lleven al frente de la batalla, todos se retiren. Déjalo peleando solo para que muera. Por si no le había quedado claro el mensaje, lo escribió para que muera. Y el hombre murió. Así murió un hombre valiente, leal, recto, un soldado del ejército de Jehová, a manos de un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Porque eso debe asustarnos.
Porque si el enemigo logró entrar al palacio, logró entrar a la alcoba, logró entrar al corazón de un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios, ¿cuánto más no debemos nosotros velar, cuidar? Dice la palabra que la mujer hizo duelo por su marido y David le deja hacer su duelo. Y como si hubiese sido un resfriado, manda que la traigan a su casa. Pero cuando hizo eso, la palabra de Dios dice que eso desagradó grandemente a los ojos de Dios. Que Dios estaba viendo eso. Y me llama la atención que fue hasta que pasó el luto y la trajo a su casa. Quizás en cierto punto Dios lo estaba cuidando para ver en qué momento entra en razón. En qué momento dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿En qué forma me descuidé para asesinar a un soldado mío? Para tomar una mujer que no era mía. Quizás Dios estaba cuidándolo, esperando en qué momento se arrepentía. Quizás te preguntas, ¿es posible que yo esté en el palacio del rey? ¿Que yo sea ungido para liderar mi casa, mi hogar, un matrimonio, una empresa? Y que pueda también a mi casa entrar el espíritu amonita, aquel que busca la fertilidad. Porque tenemos que entender esto, el enemigo no ataca a cualquiera. Jesús nos lo dice de esta forma, dice que nadie destruye una casa, sino primero ata al más fuerte. El enemigo busca siempre neutralizar a aquel que tiene poder para derribarlo. El enemigo busca neutralizar a aquel que sabe orar, aquel que sabe ayunar, aquel que conoce al Rey de Reyes y Señor de Señores. El enemigo busca neutralizar a aquellos que tienen más poder e influencia. Fue al mismo rey que vino a atacar, porque estaba detrás de su corona, estaba detrás de su reino. ¿Cómo fue que le sucedió esto a David? Cuando decidió no ir a la guerra, cuando decidió caer en la comodidad, cuando decidió descansar en los placeres. Y así somos atacados nosotros mismos. Cuando ya no me preocupa la pereza espiritual. Cuando ya no me percato del peligro. ¿Por qué no se percató David del peligro en ningún momento? ¿Por qué no se percató, planeó tantas cosas? ¿Por qué no se dio cuenta que iba por mal camino? ¿Por qué no se dio cuenta que en algún momento Dios lo iba a llamar a cuentas? Porque sucede lentamente. La palabra dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Porque la palabra nos llama a ser sobrios, a ser coherentes, a darte cuenta de tus alrededores, a darte cuenta de lo que está sucediendo en tu casa, de lo que está sucediendo en tus vidas. Nadie deja de orar y de ayunar para vivir uno de los peores ataques de su vida. La actitud pasiva empieza casualmente.
y empieza inocentemente. Yo no creo que David planeó, no voy a ir a la guerra, me voy a quedar a descansar, me voy a traer a la esposa de uno de mis soldados, me voy a acostar con ella y si la embarazo pues lo mato. Él no planeó para eso. Fue gradualmente. La palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, que era un hombre bueno, que tenía valores, que había sido escogido por un motivo, que había sido ungido por Dios. Necesitamos darnos cuenta que hay un motivo por el cual el enemigo te quiere a ti. Que si no hubiera valor en tu vida, no te creería. Que si no hubiera algo que Dios quiere hacer en tu vida, no buscaría acecharte. No buscaría derribar tu trono, tu autoridad, tu autoestima. Fue una actitud pasiva. Fue algo casual. Fue algo inocente. Y no nos damos cuenta y cada día te cuesta más trabajo orar. Se te vuelve pesado como si fuera una tarea agotadora. Ayunar, ni se diga, un imposible. Creer cada día es más difícil. Porque cuando no hay una vida de ayuno y de oración, la fe comienza a menguar. Se te hace más difícil creer todavía que el orar. Alabar se te vuelve pesado. Te empiezan a pesar las manos. Se te cansan los pies. Las alabanzas se te vuelven largas y aburridas. Y lo que sigue es una búsqueda desesperada por la comodidad. Esa es la frialdad gradual a la que el enemigo busca llevarnos. Es un poco a poco. Es entrar de un territorio a otro. Es entrar de un área de tu vida a otra. Nadie se despierta de la noche a la mañana y dice, no voy a orar más, no voy a ayunar más, no voy a adorar y no voy a creer. Es algo que pasa gradualmente, que te comienza a dar más trabajo y más trabajo el orar, el ayunar, el adorar. Se te vuelve cansado, se te vuelve pesado, se te vuelve un sacrificio. Porque es gradualmente que comenzamos a dejar entrar a ese espíritu que de alguna forma parece que te hipnotiza. Que pierdes la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Que puedes estar en la casa del rey, rodeado de soldados como estaba David. Pero había un enemigo espiritual que David no veía. El enemigo estaba avanzando terreno en su corazón. La comodidad es un enemigo silencioso que eventualmente te lleva a la codicia y a la avaricia. Quizás no es otra mujer o otro hombre. Quizás es el trabajo. Cada día son más las ocupaciones que te alejan de esa vida de oración, de ese buscar de su presencia. Y mientras no nos apercibimos, el enemigo sigue avanzando. Hasta que llegas a un punto que ahora te parece fácil hacerle daño a tu hermano y no te das cuenta. David no se dio cuenta que estaba asesinando a un hombre de él. La historia nos dice que no se percataba de sus acciones. Porque cuando gradualmente empiezas a dormir espiritualmente, ya no te percatas cuando le haces daño a tu compañero. Ya no te percatas cuando estás destruyendo la vida de alguien más.
es la codicia, es la avaricia, lo único que vive en el corazón, porque es un enemigo de las almas. ¿Quién lo hubiera decir que David estaba haciéndole la guerra a los amonitas? Y que el significado de amonitas o su pecado sea la codicia y la avaricia. ¿Quién iba a decir que ese espíritu entraría a su casa mientras todo su pueblo andaba en la batalla? Porque él no salió. ¿De qué forma nos manda Dios a nosotros a la batalla? Nos lo dice donde nos habla de la armadura. Nos dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica unos por otros. Después de que nos pone el uniforme, puedes leerlo en tu casa, Efesios 6. Después de que te pone todo el uniforme, y quizás tú dices, Señor, ¿y ahora qué hago con la espada? ¿Qué hago con esta armadura? Dios dice, vela, ponte a orar, tienes que interceder, tienen que guardarse la espalda unos a otros, porque hay un enemigo que viene contra ustedes. La oración es la batalla para la que Dios te viste. La oración es la batalla que Dios te dice que tú vas a pelear y tú vas a ganar. El territorio que el enemigo quiere es tu corazón. Mientras David tenía al ejército protegiendo Galaad, el enemigo quería su corazón. Quería entrar a ese territorio porque sabía que si derriba el rey, podía derribar el pueblo. Hay un motivo por el cual el enemigo ataca a los padres. Porque si logra derribar los padres, puede derribar los hijos. Y cuando no puede con los padres, cuando se quedan quietos, cuando se quedan firmes, cuando se visten de la armadura y se ponen a orar y a interceder, muchas veces viene a atacar los más débiles de la casa. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos ponernos toda la armadura para orar. Para orar. ¿Cuántos pueden decir, Señor, me cubro con el escudo que es mi fe? Tomo la espada que es tu palabra y me voy a hincar ahorita y voy a ganar esta batalla. Porque tu palabra dice que después de que me vista con todo el armamento, me ponga a orar. Ese es tu campo de batalla. Qué ironía, que el mismo espíritu que David estaba peleando, lo contaminó a él. El mismo espíritu que él estaba peleando fue contaminado. Esto fue tan gran evento que en el libro de las Crónicas, donde se escribía la historia de los reyes, se escribió que David no salió a esa guerra. Dice la palabra, aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. En el libro de las Crónicas, donde se escribe la historia de los reyes, se escribió que en el año
que los reyes deberían salir a la guerra, David decidió no hacerlo. Y le da la victoria a Joab. Nos dice, Joab sacó las fuerzas del ejército. Mas David estaba en Jerusalén y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona. Qué triste, ¿verdad? Que se escriba que solo llegó a recoger la corona. Que solo llegó a recoger la recompensa. Que decidió no salir a la guerra. Algo sucede en medio de la batalla. Dice la palabra que entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Escucha. Le dice: ya yo avancé terreno. David, abre los ojos. Te tengo la batalla ganada. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Dios usa al general del ejército para decirle: ¿qué estás haciendo en tu casa? Eres un rey. Tienes que levantarte. Te tengo la batalla ganada. Por lo menos párate por la corona. Cuando leía esto, yo decía, me da vergüenza ajena. Porque que tus trabajadores te digan: oye, de menos ven por el cheque, ¿no? Que te están llamando perezoso. Yo leía eso y me dio vergüenza ajena. Yo dije: Señor, ¿qué atrevido este general de hablarle así a David? Tan siquiera párate por la corona. La batalla está ganada. He avanzado terreno. Tengo casi un año peleando, porque dice la palabra, cuando tú lees la historia, que pasa un año y él sigue en la batalla. Este hombre es usado por Dios para hablarle a David y decirle: levántate, toma tu posición, toma tu liderazgo. Que Dios a veces envía personas a hablarnos y decirnos: padre, ¿qué haces sentado? Párate a orar por tus hijos. Madre, ¿qué haces viendo televisión? Levántate, ora, ayuna, cree, decreta la palabra de Dios. No puedes estar durmiendo. Tienes mucho tiempo durmiendo. Había una guerra. Y David estaba en su casa. Pero no lo podemos criticar, porque muchas veces esa es la condición de nosotros en nuestro corazón. Que tenemos un problema, que los hijos están metidos en problemas graves, pero me cuesta trabajo orar, me cuesta trabajo ayunar y creer que ni se diga y alabar ni me llamen. Y no nos damos cuenta en dónde nos encontramos. Pero que Dios nos envíe un Joab. Que Dios nos envíe un Joab que nos llame y nos diga: levántate, tienes que salir de esto. ¿Ustedes creen que Joab no sabía el desastre que estaba pasando? Porque cuando él le manda este mensaje, acababa de nacer su hijo de David. Joab había recibido la carta de que pusiera a Urías al frente de la batalla. Joab sabía que David no andaba bien. Joab sabía que David andaba por camino torcido. Si pudiéramos darnos cuenta que Dios levanta Joabs alrededor de nuestra vida. Dios levanta Joabs que quizás no te lo dicen directamente, pero te dicen: ¿qué haces sentado? ¿Por qué no te levantas a pelear?
¿Por qué no tomas hombres y sales a esta batalla? ¿Por qué no te paras a interceder por tus hijos? ¿Por qué no le pides a Dios que cambie tu corazón? Que quite la pesadez que sientes para adorar. Que Dios envía a un Joab que nos dice, entiende, no es normal que no te des cuenta de tu condición espiritual. No es normal que no te des cuenta que ya no te gusta orar, que ya no te gusta ayunar, que ya no te gusta adorar como antes le adorabas. Y de alguna forma Dios usa a Joab para decirle, tienes que despertar. En algún momento tienes que entrar en razón. La historia nos dice que David todavía no entró en razón. Se levantó y fue por la corona, como le habían recomendado. La victoria había sido de Joab. Y Dios también se la dio en el libro de las crónicas. Dios se encargó de que en el libro de las crónicas se mencionara que en el año que David debía haber estado peleando, estaba en su casa. Que otro hombre ganó la batalla por él. Ese descuido le costó a David tantas cosas. Tenemos que entender que soy libre de elegir, mas no de escoger las consecuencias. Soy libre de elegir. El Señor nos hablaba de decisiones. Todos tomamos decisiones y eres libre de tus decisiones. Mas no eres libre de escoger las consecuencias de ese tiempo que decidiste no salir a la guerra. No vas a poder escoger las consecuencias de ese tiempo que decidiste quedarte a descansar, a mirar por el balcón, a observar la ciudad. La comodidad espiritual se convierte en un sueño profundo, que para cuando despiertas y te das cuenta, ya el enemigo entró a tu casa. Para cuando David se dio cuenta, tenía el juicio de Dios sobre su cabeza. Tuvo tanto tiempo, tantas oportunidades David, decisión tras decisión de darse cuenta, no voy por buen camino. Necesito parar, tengo que retroceder. Si pudiéramos observarnos y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué me da trabajo orar? ¿Por qué me da trabajo adorar? ¿Por qué me da trabajo ayunar? ¿Por qué me arrastro a ir a la iglesia? Si pudiéramos darnos cuenta que a David lo tomó descuidado, que él no planeó para caer tan bajo, él no planeó tal destrucción de su casa, él no planeó asesinar a un hombre inocente. La palabra nos dice que a la verdad el espíritu está dispuesto. La palabra nos dice que su corazón era conforme al de Dios, que había amor en su corazón, que era un hombre justo, que era bondadoso, que era misericordioso. La palabra nos dice que era un adorador, que David no podía ni quedarse quieto, él saltaba, él danzaba. Pero en algún momento se descuidó. La palabra no nos da detalles específicos. ¿Qué le pasaba por la mente? ¿En qué momento tomó la decisión de que no saldría a la guerra ese año? ¿Qué era lo que buscaba? ¿Por qué se sentía cansado? ¿Por qué se sentía complacido con la vida que tenía, que sentía que no necesitaba luchar más, que otros podían pelear? El enemigo ataca
silenciosamente. Esta palabra nos muestra que no siempre te vas a percatar cuando el enemigo está avanzando terreno en tu vida. Que no siempre te vas a percatar de tu condición espiritual. Pero nos da el ejemplo de un hombre de guerra, de un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Nos da el ejemplo de un hombre que perdió noción del tiempo, que perdió noción de quién era él, para qué lo había escogido Dios, que no se percató de lo que el enemigo estaba haciendo en su vida. Dios nos llama hoy en este día a ser apercibidos, a que no despertemos de ese sueño después de que la casa se ha derribado. Que no despertemos de ese sueño después que el enemigo ya está entronado en la casa, que ha avanzado tanto terreno, que ha traído tanta destrucción. La palabra nos alerta que despertemos, que velemos, que nos pongamos el escudo, que nos vistamos de poder, que entendamos nuestra identidad. Dice su palabra que Dios nos llama a convertirnos a Él. Nos dice: conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rascad vuestro corazón y no nuestros vestidos, y convertíos al Señor nuestro Dios. ¿Cómo me convierto a Dios? Cuando venimos a Dios y decimos: Señor, escudriña mi corazón. Yo quiero venir ante ti y quiero abrir mi corazón. Quiero decirte que me cuesta trabajo orar, que no me gusta ayunar, que me da pereza adorarte. Pero quiero traerte mi corazón y pedirte que lo cambies, que pongas a mí un corazón nuevo, que me permita ser apercibido de lo que el enemigo está haciendo en mi casa. No quiero ver las consecuencias y entonces venir a darme cuenta lo que pasó. Nos dice la palabra que Dios tuvo que mandar un profeta a contarle una historia a David para que pudiera percatarse de lo que estaba haciendo. No siempre te vas a dar cuenta de tu situación, pero es necesario escuchar esos Joabs que Dios te manda. Es necesario escuchar ese Joab que te dice: levántate y sal de tu casa, sal de tu cama. Tienes que levantarte, tienes que ponerte la armadura, tienes que salir a la guerra. Levántate en el nombre de Jesús. Dios nos manda un Joab. Dice la palabra: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más pondré en aprobio entre las naciones. Son las mismas palabras que Jesús nos dijo cuando dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios estaba profetizando en el libro de Joel diciendo: he aquí, yo les enviaré pan, mosto y aceite. Nos estaba hablando que nos enviaría un Salvador,
que nos enviaría su unción, su Espíritu Santo y el agua viva, que te iba a ayudar a salir de tu situación, que te iba a guiar en medio de tu camino, que te iba a enviar a ese varón, a esa hermana, que cuando no te das cuenta de tu situación viene y te dice: despierta, dale hacia adelante, vamos a orar, vamos a buscar del Señor, porque este es el tiempo que Él nos está alertando a levantarnos. Este es el tiempo que el Señor nos está llamando a esa búsqueda de Él, que nos está hablando por medio de su palabra de ser alertados cuando tenemos una actitud pasiva ante su presencia, a darnos cuenta que algo no está bien, que quizás no nos damos cuenta lo que el enemigo está haciendo en tu vida, pero Dios no quiere que nos pase lo que a David, que se percató de su condición espiritual hasta que tenía el juicio de Dios sobre su cabeza. Dios nos llama a despertar. Esta semana el Señor puso en mi corazón un dolor por buscar su presencia. Quisiéramos un ayuno de 12 días y que buscáramos de su presencia. Y yo sentía en mi corazón que el Señor me decía: Mónica, el enemigo está entrando a sus casas y no se dan cuenta, no se percatan de lo que está sucediendo. Tienen que alertarse, tienen que levantarse, tienen que vestirse de la armadura. Hay un llamado que Dios hace ahí en este mismo libro de Joel, y se lo hace a los líderes. Dice: entre la entrada y el altar y lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de nosotros. Dios nos está levantando como líderes, y así como a David le tocó sacarlo de su propia casa por medio de otro líder, le estaba diciendo: tienes que salir. Así el Señor nos habla esta noche y nos dice que vengan los líderes, los ministros, los que liderean su casa, y digan al Señor: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no nos entregues en mano del enemigo. Dios llevó a David a juicio, pero lo perdonó antes que David siquiera pidiera perdón. Apenas y dijo: he pecado contra Dios, el profeta le dijo: Dios ya ha perdonado tu pecado. Lo único que Dios nos pide es reconocer nuestra condición, percatarnos de dónde nos encontramos el día de hoy y poder venir ante su presencia como líderes, como sacerdotes de nuestros hogares, como ministros de su casa, y poder venir ante Él y decir: Señor, perdona nuestra tierra. Perdona, Señor, nuestra indiferencia a tu presencia. Levántanos como pueblo. Tú puedes hacer de nosotros una nación fuerte. Nos dice la palabra que Moisés en el desierto le hace una pregunta a Dios y le dice: ¿en qué conoceremos que vas con nosotros? Sino en que seamos un pueblo diferente. Dios quiere levantar un pueblo diferente,
Quiere mostrarnos que Él nos construyó para ganar, que Él está con nosotros, que la batalla de nosotros está ganada, que lo único que tenemos que hacer es levantarnos y salir a la batalla. Es vestirnos de la armadura de Dios y hincarnos a orar. Porque así termina Efesios con su armadura. Te dice, vístete de poder, ponte tu armadura y ponte a orar. Porque ese es tu campo de batalla. Así es que derribas al enemigo. Así es que cierras la puerta a las acechanzas del enemigo. Yo quiero invitarlos a todos a que adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Yo quiero que abramos el altar y que cada quien cierre sus ojos y hable a Dios desde su corazón. Yo quiero invitar a los líderes que se arrodillen ante la presencia de Dios. A todo aquel que sienta en su corazón esa reverencia de poder venir ante su presencia y poder decir: Señor, sana nuestra tierra, sana nuestros hogares, restaura nuestras vidas. Señor, los matrimonios están siendo azotados, nuestros hijos están siendo atacados. Queremos venir ante ti, Señor, y pedirte que nos restaures, pedirte que nos levantes, que levantes aquí en esta casa tus ministros y tus sacerdotes, que nos levantes como líderes en nuestros hogares. Vamos a adorar todos juntos. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Eres tú, Señor, el que trae transformación a nuestras vidas. Eres tú, oh Señor, el que cambias nuestros corazones. Señor, danos un corazón contrito y humillado. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no desprecias jamás. Yo te pido que nos des discernimiento, que nos ayudes a percibirnos en estos tiempos. Danos discernimiento de tiempo, Señor. Ayúdanos a percibirnos de lo que estamos viviendo en este tiempo. Cambia nuestro corazón, cambia nuestras vidas. Levanta ministros, levanta sacerdotes, levanta evangelistas en este lugar. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta casa. Muévete en este lugar, oh Señor. Muévete en este lugar, toca nuestro corazón, cambia nuestras vidas, Señor, restáuranos. Te damos gloria, Señor, te damos honra.